Hola, ¿qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a resolver el problema 12 del libro de propiedades de la materia, que dice lo siguiente. Un tubo muy estrecho, cerrado por uno de sus extremos, y en el cual hay una columna de aire seguida de otra de mercurio. Comúnmente se denomina tubo de Boyle. En cierto tubo de Boyle colocado en posición horizontal, la columna de aire tiene una longitud de 12 centímetros y mercurio 15. ¿Cuál será la longitud del aire si el tubo se coloca en posición vertical, de modo que la columna de mercurio quede encima de ella? Considera la densidad de mercurio, la presión atmosférica y que la sección transversal del interior del tubo es uniforme. Entonces tenemos un tubo horizontal, tal y como lo he dibujado aquí. Entonces dice que la columna de aire tiene una longitud de 12 centímetros y el resto, 15 centímetros, son de mercurio, ¿no? Entonces, ¿cuál será la longitud, sí, de esta presión? Bueno, la presión, primero tenemos que calcular cuál será la presión del mercurio y la presión que ejerce mercurio debido a esta profundidad. ¿Ok? Entonces, primero vamos a calcular la presión de la columna de mercurio. Entonces, la presión de la columna de mercurio sería la densidad por la gravedad por la altura. 1.36 por 10 a la 4 kilogramo metro cúbico por la gravedad, Newton kilogramo, por la altura, 0.15 metros, ya lo pasé de centímetros a metros. Entonces elimina kilogramo y esto nos va a quedar como pascal. Y esto nos daría 19.992 pascales. ¿Ok? Bueno, una vez que el tubo se ponga en la posición vertical, lo que va a suceder aquí es que la presión atmosférica va a ejercer cierto efecto. Entonces hay que sumarle a esta presión de mercurio la presión atmosférica. De tal manera que vamos a tener la presión de mercurio más la presión atmosférica. Es decir, 19.992 más 1.01 por 10 a la 5. Y esto nos arroja 120.992 pascales. ¿Sí? Bueno, entonces, como se tiene un tubo de Boyle y la temperatura permanece constante, podemos escribir esto así. ¿Ok? Y como bien sabemos, el volumen es el área por la altura. Entonces yo puedo escribir presión 1, área H1 igual a presión 2, área H2. Como el área es constante, ahí nos dicen que el área de sección transversal es constante, podemos eliminar el área para que nos quede presión 1, H1 igual a presión 2, H2. Donde la presión 1 es la presión del mercurio, que calculamos aquí. Y la presión 2 es cuando ya ponemos el tubo en vertical. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a calcular esta altura 2, que va a ser presión 1 entre presión 2 por H1. Es decir, 19.992 pascales entre 120.992 pascales por H1, donde H1 vale 12 centímetros. ¿Sí? H1 vale 12 centímetros, que es la longitud del aire. De tal manera que H2 vamos a tener que es 1.9 centímetros. ¿Ok? Bueno, entonces nos están preguntando cuál será la longitud de la columna de aire. Entonces, esta será la altura 2. ¿Cuánto me falta para llegar a 12? Entonces, la columna de aire serían los 12 centímetros que tiene el aire menos 1.9. ¿Sí? Entonces, estos serían 10.0 centímetros aproximadamente. Y esa sería la respuesta. Lo que sucede aquí de manera física es lo siguiente. Yo tengo el aire, ¿no? Entonces, al ponerlo en posición vertical, ¿qué va a pasar? Pues obviamente, lo que dice aquí, que la columna de aire tiene esta longitud. ¿Cuál será la longitud de la columna de aire si el tubo se coloca en posición vertical? De modo que la columna de mercurio quede encima, aquí va a quedar mercurio, ¿no?
y aquí tenemos aire, ¿sí? Encima de ella. Entonces, pues, habría que calcular, en este caso lo que hicimos fue calcular cuánto es la altura final a la que queda el mercurio, ¿sí? Y a cuál es la que queda el aire. Entonces, eso es lo que hicimos. Bueno, espero les sirva de ayuda este ejercicio.